Hola, ¿qué tal, mis gamers? Vamos a hacer una guía de tanque para guerrero de Tarislan, ¿ok? La primera guía, pero va a quedar creo aquí bastante explicadito la mecánica de cómo tanquea el guerrero. Aquí recuerde, las clases pueden ser DPS, pueden ser tanques, pueden ser, o sea, tanques como el que aguanta golpes en la mazmorra, por decirlo así. Es el que le van a golpear para que los demás maten mientras alguien lo cura. Y así hay diferentes roles. Entonces, teniendo en cuenta que tú puedes tener varias funciones, o sea, una clase puede ser healer, puede ser DPS y demás. Primero hay que saber en cuál estamos. Independientemente de cuando entra a la mazmorra, te va a preguntar con cuál de los dos tú quieres entrar, ¿ok? Para que te cambies y demás. Usted viene aquí a habilidad o aprieta la K en el caso de la PC y tiene que yo estoy aquí en la especialización de daño. Bien, usted puede cambiarse a la especialización de tanque, que es la que vamos a estar explicando acá en el día de hoy, ¿ok? Se va a cambiar acá. Una cosa, según suba de nivel y tenga oro suficiente, venga acá y le dan mejorar todo y tus habilidades van subiendo de nivel también, junto contigo para que hagan más daño, evidentemente. Ahora, vamos a ver las habilidades del tanque y cómo funcionan, porque no es tirarlas por tirarlas. Bien, hay una mecánica acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tanquear? Bien, olvídense de mi configuración, usted puede tener las letras que usted quiera aquí. Lo que sucede es el orden de las cosas es lo que importa acá. Usted tiene que lanzar constantemente golpe de escudo, tiene que lanzar asalto de escudo y tiene que lanzar pisoteo de tótem. Estas tres habilidades le van a usted a generar dureza. Y cuando tenga la suficiente dureza, que viene siendo en este icono que está aquí, ¿ok? Aquí tiene como la energía, la rabia que usted va a utilizar para lanzar las habilidades. Por ejemplo, lanzar el 2 a mí me va a consumir la espadita roja esa que está en el medio y se va a regenerar automáticamente. Pero por fuera, este borde de acá viene siendo como azul, algo azul que se va a ir llenando. Usted lo va a ver ahora cuando le estemos dando golpe aquí al palo. Bien, usted ve que se va llenando esa barrita azul que hay por fuera. Cuando usted quiera, usted aprieta barrera de resistencia y eso va a hacer que esos puntos de dureza que están ahí, que es esa barrita azul, se convierta en un escudo en nuestra vida. Por ejemplo, mire, vamos a intentarlo. Aprieto la D y como ven, la mitad de la vida, o sea, la mitad no, un trozo de la vida se convirtió blanco porque es una barrera. Bien, hay que tumbar primero esa barrera para empezar a consumir mi vida. Entonces la mecánica que va a hacer todo el tiempo, acumular dureza, digamos, apretamos la A, apretamos la S, apretamos la 2, la dureza empieza a subir. Bien, la vamos apretando y cuando tengamos o necesitemos, apretamos la D. Bien, cuando tengamos lo suficiente y la convertimos en una barrera para aguantarnos nuestra vida. Ahora, además de esa mecánica que sería golpe de escudo, sería pisotón y cuando tengamos asalto de escudo constantemente para generarnos esta barrera, bien, se va a ir llenando también esta de acá arriba. Bien, esto de aquí se va llenando. Cuando esta se llena, se nos activa esta habilidad de acá, que va a hacer que la velocidad para obtener la dureza sea más rápido durante 6 segundos. O sea, para llenar la barrita azul sea más rápido. Por lo cual, si yo la gasto, yo voy usando habilidades, haciendo ataque, él se va llenando. Bien, en el momento yo uso mi dureza, activo esa habilidad y puedo acumular suficiente dureza como para que la vida se me ponga realmente, o sea, protegida. Esto ahora mismo parece quizá insignificante. Usted dice, no, pero para un enemigo, para un bicho, no, en el mundo usted no tiene que andar defensivo. Pero en una raid a usted le va a hacer falta. Y además la raid está en normal. Pero después viene élite, viene en modo desafío. Y en esos momentos usted necesita realmente aplicar esta mecánica o lo van a matar como tanque. Lo van a matar, no va a resistir. Tiene que saber hacer bien las cosas en este sentido. Ahora vamos a probar aquí ahora mismo. Por ejemplo, ustedes vieron la barrera que se generó. Yo voy a generar barrera y voy a activar el 4, la definitiva. Voy a volver a generar y voy a acumular barrera para que usted vea cómo funciona esto, ¿ok? Ahí voy a generar barrera, ¿ok? Genero, vamos a activar el 4. Vamos a activar el 4 para generar barrera lo antes y ya ve que la barrera está un poco más grande, ya va llegando a la mitad de la vida, ¿ok? Ya va llegando y mientras tenga, la sigo acumulando. Ella se va gastando la anterior, por supuesto, eso tiene un tiempo de duración, pero usted la puede acumular. Hay un talento, que no hemos hablado de la parte de los talentos, que usted puede reducir el tiempo de reutilización de barrera de resistencia, que es de 4 segundos, usted lo puede reducir también a 1 segundo y de esta manera, mientras tenga dureza, usted puede utilizar la barrera y acumular muchas más barreras. Miren acá en los talentos, lo podemos ver que está aquí. El enfriamiento base de barrera se reduce, por lo cual, por ejemplo, yo voy a quitar estos talentos que tengo dado acá. Tendría que salir de ataque, no puedo hacerlo mientras estoy en modo ataque. Vamos a hacerlo para que usted vea la barrera cómo se regenera de esa manera.
Usted viene acá a los talentos, que por cierto, hablemos de los talentos. Ahora mismo los que yo tengo son estos de acá, que me van a hacer golpes de escudo, para que golpe de escudo me genere más dureza. Acá tenemos el efecto de desviación y resistencia aumentado. Los ataques base de pisoteo de token, o sea, este que tengo acá en el 2, con esta habilidad lo que va a hacer es que golpe de escudo, tenga la probabilidad de reiniciarse el enfriamiento de golpe de escudo. Tenemos que asalto con escudo puede recargar 2 veces más, por eso es que tengo 2 carguitas aquí de asalto con escudo. Tenemos asalto con escudo, proporciona 45% más oportunidad de desviar y aumenta el efecto de desviación un 3% adicionalmente también. Y por acá obtén inmediatamente 15 de dureza tras la última resistencia. O sea, tras usar última resistencia, que de estas dos no hemos hablado todavía. No hemos hablado todavía de esas ni de las de arriba. Vean, pero vamos a hablar ahora. Bien, lo que pasa es, vamos a quitar aquí el talento. Y les decía, vamos a poner acá para reducir la barrera a 1 segundo. Y cuando usted tenga la barrera llena, pues se va a aumentar mucho más rápido. O sea, la puede utilizar varias veces y aprovechar toda esa dureza de ahí. Y aumentar mucho su barrera. Por lo cual es un buen talento también. Ahora les voy a hablar del resto de las habilidades porque creo que es sencillo. Última resistencia viene siendo un Last Stand en World of Warcraft. Si viene de allá, lo que va a hacer es por un periodo de tiempo aumentarle 8 segundos exactamente tu máximo de vida. Y además te va a recuperar un 21% de tu vida. O sea, como que te va a curar, pero además te va a aumentar tu vida máxima durante 8 segundos. Por lo cual es una habilidad totalmente defensiva para un momento crítico del jefe. Y por acá tenemos Impenetrable, que es otra habilidad defensiva más. Tienen bastante tiempo de reutilización. Y hace que te proteja, digamos, durante 12 segundos, reduciendo el daño que recibes un 25% y aumentando tu defensa física. Ahora, las de acá arriba, que les mencioné, que tenemos en el 1, burla a tus enemigos. Esto va a hacer que vengan hacia ti, que te ataquen a ti y no al resto de la raid, al healer, al que está haciendo daño. Esto va a hacer que te ataquen a ti. Y en la C tenemos también para burlar, pero a un objetivo en concreto. Sería a ese de ahí. Bien, eso es uno en área, todos atáquenme a mí, o al jefe, usted atáquenme a mí, para que la atención siempre esté sobre ti y no le dé a los otros miembros de la raid. Ya explicado eso, lo que nos queda aquí era ver lo que les dije de la barrera. Vamos a generar, vamos a generar dureza con la barrera ya sin cooldown, ¿no? O sea, yo estoy acumulando en la batalla, no necesito ahora mismo escudo. Hay un healer detrás de todas maneras, ¿ok? Llegó un momento crítico, apreté D, me consume un poco, aprieto D de nuevo, me consume y mira la barrera como me va subiendo, ¿ok? Lo que pasa también depende de la dureza. Entonces, gente, yo como tal no le di punto, como ustedes lo vieron, yo no tenía dado el punto acá. No me parece que sea de momento, o sea, por lo que yo veo, no es tan necesario como reducirle el tiempo acá a la barrera, ya que de todas maneras necesita recuperar la dureza. No veo como que lo pueda reutilizar realmente, ¿no? Porque necesito que la dureza suba. Si bien se le pueden bajar 1 o 2 segundos, me parece que los 3 segundos no son tan necesarios. Usted quizás ahí le pueda dar un puntico, ¿sabes? Bajarle algo a la reutilización, pero tampoco tanto. Yo me iría aquí por la desviación y de momento incluso le doy acá abajo, aumenta el máximo de PS y la recuperación de PS cuando escudo de resistencia absorbe daño y expira. Hay un 100%, o sea, esta está bastante buena. Ahora, ya les digo, barrera de resistencia, se le puede bajar algún segundito. De todas maneras, habría que avanzar más en el juego para llegar hasta abajo y acomodar bien acá las ramas de talento. Ya iremos a hacer guías posteriores en ese sentido, pero de momento va por ahí. Esta es la mecánica de cómo debería funcionar un tanque. Espero realmente haberlos ayudado un poquito en esto. Si les gusta este mundo de tanquear, a mí realmente me apasiona ese mundo de ir de tanque. Creo que las mecánicas son un poquito más complejas que el que simplemente va haciendo daño. Pero bueno, eso ya es una cuestión de gusto y decisión de cada cual. Y nada, mi gente, como siempre, si el contenido que a vos les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.